Creo que aquí más de uno nos hemos quejado de que alguna vez no nos gustó el final de alguna historia. O posiblemente nos hemos quejado de cómo un personaje, su desarrollo no estuvo tan bueno en una serie. Tal vez incluso nos hemos quejado de que el diseño de una app no está tan bonito como nosotros quisiéramos. Y está bien, es normal. Es normal que todo el tiempo estemos juzgando o criticando un poco todo lo que vemos y usamos, ¿ok? Porque creemos saber cómo para nosotros pudo haber sido una experiencia perfecta todo esto que estamos viendo, lo que estamos usando, pero también tristemente creo yo que no estamos muy conscientes de otra parte. Como que creemos que sabemos cómo una historia nos puede haber hecho más feliz y creemos perfectamente que sabemos el diseño correcto y los colores perfectos para una aplicación. Pero ¿se han puesto a pensar verdaderamente qué hay detrás de todo lo que estamos viendo y usando? ¿Se han dado cuenta realmente de los procesos que llevaron a algún creador a llegar a este resultado de esta historia, de este personaje, de esta aplicación y de todo lo que estamos viendo y lo que estamos usando? La verdad es que no, porque no tenemos idea de qué es el proceso creativo. No sabemos lo importante que es. Y tristemente, como no sabemos que todo lleva un proceso creativo, no sabemos que nosotros también tenemos un proceso creativo y que cada uno de nosotros lo tiene que desarrollar porque es importantísimo para la vida. Yo desde chiquito aprendí a crear. Cuando éramos muy chiquitos, mis papás nos llevaban al cine y regresando nos compraban plastilina. Y era como de, a ver, van a ser los personajes que vimos en la película, los van a hacer ahora en plastilina. Entonces, pues tú imitabas lo que veías. De repente, ok, nos compraron un juguete y ahora a este juguete hay que hacerle con papel, con cartón, con colores, nuevos accesorios, tal vez otros personajes, tal vez su guarida. Entonces, esto empezó a desarrollar un poco en mis hermanos y en mí esta idea de que de verdad nosotros podíamos crear cualquier cosa que quisiéramos. Que de verdad nuestra imaginación podía llevar a la realidad cualquier cosa que quisiéramos crear. Conforme fuimos creciendo, claramente nos fuimos dando cuenta que este proceso iba también creciendo junto con nosotros. Me acuerdo yo en un punto que yo era muy fan del Señor de los Anillos y decidí un día que iba a hacer todos los personajes de las 3 películas, los iba a hacer a todos en papel. Villanos, héroes, monstruos, personajes secundarios, lo que apareciera, accesorios, escenarios, todo lo hice de papel. Y aquí fue cuando me di cuenta que a veces disfrutaba muchísimo más el proceso de crear que el de jugar. Como que jugar ya era la última parte de todo este proceso y el crear era algo que me tenía como, no sé, que me daba paz, que me llenaba y a la vez que me exigía más. Entonces fue cuando me di cuenta el potencial que tenía el crear y que yo estaba descubriendo mi proceso creativo. Obviamente ya se imaginarán cuando salieron los 150 Pokémon, mi mamá nos estuvo ahí haciendo muñecos de plastilina por semanas. Nosotros encantados y ella creo que más, porque nos estuvo ahí entretenidísimo por muchísimos días. Conforme les digo, fuimos creciendo, siguen avanzando, se siguen desarrollando estas habilidades y ahora llegas a un punto en el cual dices, oye, pues ¿por qué no en lugar de volver a hacer los personajes que ya conocemos y que ya vimos en una película, ¿por qué no ahora creamos personajes nuevos? ¿O por qué no ahora en lugar de hacer la misma historia que ya conocimos y que la sabemos de la historia normal del libro, de la película, ahora creamos nuestra propia historia con estos personajes? Y ustedes pensarán, tal vez es un proceso súper básico para los niños el imaginar y el crear, pero no todos desarrollan de la misma manera su proceso creativo y no le ponen atención. Y ahora que ya nos estamos desarrollando profesionalmente, mis hermanos y yo, que llegamos a trabajos, nos damos cuenta que tristemente otras personas, donde ven limitantes de repente, ven barreras, ven obstáculos, nosotros vemos alguna manera de crear una solución. Y esto afortunadamente ha traído un diferenciador y nos ha ayudado a crecer en el ámbito laboral y profesional. A mí me encanta crear, yo todo el tiempo estoy tratando de crear y también me gusta mucho apoyar a la gente a que cree cualquier cosa, porque yo he visto que yo ya soy consciente de mi proceso creativo y hay gente que todavía no. Entonces me encanta platicar con ellos y ver de qué manera lo desarrollamos. Cuando a mí me preguntaron ¿de qué quieres dar tu charla TED? Tenía muchas ideas, pero me di cuenta que todas a final de cuentas como que regresaban a una base que era el crear y era el conocer nuestro propio proceso creativo. Todos que estamos aquí sentados posiblemente tienen una idea. Todos los que estamos aquí escuchando esto, hay algo en la cabeza, hay una idea que dicen, es que esto yo lo podría llevar a la realidad. Esto para mí podría funcionar, pero ¿por qué es que no lo están creando? ¿Por qué no lo han hecho todavía? ¿Qué es lo que lo está limitando? Y yo no sé qué puedo hacer. Puede ser incluso que aquí, en este espacio, esté escuchando una persona que tiene una idea de una aplicación revolucionaria que va a cambiar el rumbo de la humanidad. ¿Y qué pasa si nunca lo hace? ¿Qué pasa si nunca desarrolla su proceso creativo y nunca pasó de una idea? A mí me encanta el ejemplo del creador de Uber, que él, trabajando en Nueva York en un horario laboral pesadísimo, todavía después de estar cansadísimo de trabajar en su semana, tenía que bajar del edificio y pelearse por conseguir un taxi en hora pico en Nueva York y decía, es que ¿cómo le puedo hacer? Para que un taxi ya me esté esperando a mí y que de verdad a la hora que yo sea que baje ya sea mi taxi especial y me pueda llevar a mi casa a descansar.
y donde otros posiblemente no ven una solución, él desarrolló mediante su proceso creativo de esa idea a una necesidad que está satisfaciendo a varios de nosotros, que la verdad nos cambió la manera en cómo usamos el transporte, cómo vemos el transporte y revolucionó la industria. Entonces eso me encanta, como una idea puede cambiar no nomás para uno, sino para varios. Pero también una idea no tiene por qué ser una presión que tenga que cambiar el rumbo de la humanidad. También puede ser un proceso muy personal el crear, puede ser algo por diversión, por entretenimiento o por salud mental. El crear te puede brindar esta paz que tú necesitas posiblemente. Y un ejemplo de crear por diversión o crear por crear que me encanta es, por ejemplo, todos aquellos youtubers que hace más de 12 años empezaron a crear contenido en internet, que no tenían ni idea que esto iba a ser un negocio. Ellos creaban por el gusto de crear, creaban porque les gustaba transmitir sus ideas y crear, hacer locuras y compartirlas con el mundo. ¿Y ahora qué pasa? Hoy en día ser creador de contenido es una carrera ya oficial. Ya las nuevas generaciones, estos famosísimos centennials, los millennials, están aspirando a ser creadores de contenido porque vemos los resultados. Ahora qué pasa? Ahora somos muchísimos creadores de contenido que están saliendo por ahí. Entonces, ¿cómo vas a resaltar tú entre tanto creador de contenido que está saliendo? ¿Qué tienes que hacer para entre todo este mar de videos que se están subiendo al día? ¿Cómo vas a hacer para que la gente te vea a ti? Pues fácil, ser más creativo. ¿Y cómo se puede ser más creativo? Pues creando, no hay de otra. La única manera de poner a trabajar la creatividad es siendo más creativo, creando. Obviamente, ese es el único proceso. A mí me da mucha risa que de repente le platico a la gente de que no, pues yo quería empezar un canal de YouTube, ¿no? Y cuando empezaba, la gente era de, ¿para qué quieres empezar a hacer un canal de YouTube? ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo se te ocurre? Haz algo formal. No, es pérdida de tiempo, ya hay mucha gente que lo está haciendo. Entonces la gente te quiere decir cómo hacer las cosas. Cuando yo sí que sí lo quería hacer, y ahora que yo creo que ya está funcionando, que ya me ha abierto mi camino entre los creadores de contenido y que ahora yo estoy aportando algo, la gente ahora quiere decirme cómo debo de crear yo mi contenido. Y está bien, es normal que todo el tiempo todos queramos juzgar, criticar y decir cómo lo deberíamos de hacer. Pero alguna vez alguien me dijo un gran consejo que me encanta compartirlo, y es: escucha siempre a todos los que creen tener la razón, pero hazle caso a aquellos que de verdad tienen los resultados que tú quieres. Entonces yo siempre escucho a todo el mundo. Yo siempre estoy al pendiente porque luego me dicen cosas las cuales yo no habría pensado y desde su perspectiva están padres. Pero también cuando encuentro una persona que tiene los resultados que yo quiero, le pregunto y le digo, a ver, ¿cómo es que llegaste a este resultado? ¿Cuál fue tu proceso para llegar acá? Entonces, el hecho de conocer este proceso creativo a mí me echó un poquito. Les voy a cambiar de micro. Gracias. Bueno, perfecto. Vale, entonces el hecho de conocer este proceso creativo a mí me ha ayudado porque yo ya no juzgo las cosas tan fáciles. Claramente todos somos juzgones y siempre vamos a andar juzgando y criticando, pero la diferencia es en cómo juzgamos y qué vamos a hacer con ese juicio. Entonces, cuando yo veo algo que no me gusta, digo, a ver, no me gustó tal vez esta obra, no me gustó el final de esta historia, no me gustó esto, ¿cómo lo hubiera hecho yo? Y a ver, ¿qué fue lo que habrá llevado al autor o al creador de esta obra a llegar a este punto? Entonces, cuando yo entiendo tal vez ese proceso creativo, y ahí es cuando veo si yo puedo hacer un cambio, ¿no? Y todos podemos siempre aportar un cambio, aunque no lo creamos. ¿Vale? Y de hecho incluso puede ser cambios tan sencillos, cosas tan sencillas. A mí me da mucha risa que en este tema también, les digo, en mi rubro de YouTube la gente me decía, oye, de haber sabido que hacer videos en YouTube era tan fácil, yo debería ser youtuber. Y claro, ¿cuántas cosas no son realmente muy fáciles de hacer y no las estamos haciendo? ¿Qué nos está limitando a hacerlas? ¿No? A mí me encanta el ejemplo de la hamburguesa de McDonald's, de que ¿cuántos de aquí podrían hacer una mejor hamburguesa que McDonald's? Y todos los señores que cocinan de que yo, claramente. Entonces, ¿por qué no tienen un negocio multimillonario a nivel nacional, a nivel internacional? Pues porque McDonald's es un proceso creativo que lo ha llevado por años, en el cual no es preparar la mejor hamburguesa, es tener un gran negocio, es tener un modelo de negocio funcional y redituable. Entonces, ya cuando tenemos esta idea de que todos los procesos tienen algo detrás, no juzgamos tan a la ligera y tal vez posiblemente hasta intentamos aportar más que solo juzgar. Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que seguramente los que están aquí que tienen esa idea, les da mucho miedo empezar a crear porque tenemos miedo de las críticas y de que nos juzguen, porque somos bien duros juzgando. Entonces justamente es, oye, esta idea que tengo sí será tan buena, ¿qué tal que me la critican? ¿Qué tal que no les gusta? ¿Qué tal que no es lo suficientemente buena? ¿Qué tal que yo no la sé hacer? Entonces tenemos mucho miedo a la crítica porque nosotros también criticamos muy duro el trabajo de los demás. Entonces una vez que nosotros bajemos esas defensas de criticar, también vamos a entender cómo los otros van a poder juzgar nuestro proceso. Entonces, en cuanto a esta parte de que yo no sé ustedes qué quieran crear, puede ir desde muchas cosas, pueden crear un final para una historia, pueden tener en la mente algo muy revolucionario, yo no sé, pero me gustaría darles algunos consejos que he visto que pueden ayudar, porque posiblemente, y la razón principal por la que no estén creando es que no saben cómo hacerle de la primera idea, aterrizarla y cuál es el proceso.
Y yo les diría, el proceso creativo es tan diferente en cada persona que no les podría decir paso 1, paso 2, paso 3. No, cada uno tenemos nuestro propio proceso creativo y eso es lo interesante, es lo divertido, eso es lo que nutre. Entonces el conocerlo es también una parte de poder experimentar y el poder aprender muchísimas cosas. Yo justamente, mientras yo aprendía mi proceso creativo, yo iba desarrollando habilidades que ahorita comparto y que veo con otras personas súper diferentes su proceso creativo. Y me acuerdo mucho que, por lo menos en lo que he coincidido con varias personas, es que creo que la primera parte de todo es quitarnos la idea de la cabeza de que todo tiene que ser original, de que todas las ideas vienen desde cero y jamás todas las ideas son inspiraciones unas de otras. Entonces, ¿cómo empezar a desarrollar un proceso creativo? Empieza a copiarte o a agarrar inspiración de otro lado, que es súper famoso este método de creación. Por ejemplo, en mis tiempos de preparatoria me acuerdo que estaba muy de moda estas sagas literarias de Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, Hermosas Criaturas, Mi novio es un zombie. Todas estas, a final de cuentas, eran historias de amor que tenían como algún tipo de trama en la cual un ser mitológico, un tema fantasioso, no dejaban completar esta historia de amor. Y fueron sensación. Y cuando los analizas dices, hey, todos son como inspiración unas de otras o incluso hasta copias unas de otras, pero es muy diferente inspirarte para crear una historia diferente a copiar y decir, ay, todas son 50 historias de amor entre vampiros, ¿no? Entonces ahí es cuando el inspirarte puede ser la primera parte de un proceso para bajar tu idea y empezar a tomar inspiración de lo que ves a tu alrededor. Cuando entré a trabajar en una agencia de publicidad en Ciudad de México, tenemos a la diseñadora estrella. Y yo la admiraba porque llegara a la campaña de la marca que llegara, ella siempre tenía una muy buena propuesta, súper diferente a la anterior. Y yo era como de, ¿cómo le hace esta mujer para siempre estar tan fresca, renovada y traer tantas ideas? Entonces, obviamente uno conoce el proceso creativo, dices, ella tiene un proceso creativo que yo quiero saber cómo es. Quiero nutrir mi proceso creativo. Entonces le pregunté, ¿qué haces? ¿Cómo le haces? Y ella dice, yo tomo inspiración de las cosas menos relacionadas a lo que estoy buscando. Veo en las cosas más extrañas, más sin sentido, más todo, tomo un poco de inspiración de eso y lo sumo a mi proyecto. Y de esta manera le estoy aportando algo completamente diferente que no vas a ver en otro lado. Entonces, cuando me di cuenta que la inspiración no nada más es agarrar algo parecido, no, incluso es agarrar la inspiración de cosas que podrían parecer que no tienen sentido alguno. Entonces, yo les podría recomendar y les podría decir que se animen a crear. Suena difícil, suena a veces como imposible, pero está en las pequeñas cosas. Hemos visto gente que justamente no le gustó el final de una historia y decidió escribir su final. Dijo, a mí no me gustó, yo lo hago. ¿Y qué pasa? El final llega a compartirlo, llega a manos de gente que son productores, incluso hasta los mismos creadores de las sagas, y los contratan para que ellos trabajen ahora en otras películas, en otras series, porque justo un proceso creativo, pero que no nada más es una crítica, sino que le sumas una acción creativa, te puede llevar a otro lado. Entonces es momento de empezar a desempolvarnos y pensar ¿qué podemos hacer para seguir creando y para poder aterrizar estas ideas que tengo? Posiblemente yo ahorita que les estoy platicando es porque yo tengo desarrollado este proceso hace mucho tiempo y tal vez ustedes digan, ok, tengo que empezar desde cero y está perfecto. Yo empecé con cosas pequeñas, ahorita creo que estoy haciendo cosas medianonas y un poco más que empiezan a crecer y tengo sueños más grandes. Uno de mis sueños era dar una plática TED aquí, presencial, que está increíble. Y también otro de mis sueños es poder crear una serie para una plataforma. De estas que están muy de moda, yo quiero contar una historia la cual la gente alrededor del mundo la vea. Y yo ya me siento con la capacidad de crear los personajes, crear la historia, crear el desarrollo, crear todo lo que viene alrededor, porque conozco mi proceso creativo y estoy seguro de lo que puedo hacer. Entonces yo les diría que ahorita empiecen por algo muy pequeño. Pueden ser muñecos de plastilina, tal vez así de chiquitos, pero van a estar haciendo cosas grandes como sus sueños. Gracias.